vamos a tratar la parte de extracción de tapón de cerumen por irrigación, la técnica que más utilizamos acá, ¿no? En cuanto al tapón, vamos a definir qué es un tapón. Bueno, primero vamos a ver la anatomía en forma del conducto aditivo, ¿no? El conducto aditivo propiamente está dividido en tres partes: el tercio externo, tercio medio y tercio interno. El tercio externo está compuesto por toda la pabellón auricular hasta la parte del ingreso, la parte de la cavidad auditiva, ¿no? El conducto auditivo. Y el tercio medio está compuesto por todas las glándulas seruminosas, las vellosidades también que se presentan en esta zona, y la formación del cerumen también se da en esta zona, ¿no? ¿Cómo define el cerumen? Es un conjunto de la descamación de la piel del conducto auditivo, de las glándulas seruminosas y de las glándulas sebáceas. Entonces toda esa cantidad o secreción se junta en esta zona y se forma como una masa amarilla, como ya conocemos, en el cual normalmente debería salir por la oreja, por el lavado, por el aseo personal que se da a las personas, ¿no? Con un poquito de champú puede removerse solamente la parte externa y solamente eso debería ser la parte de lavado. Pero hay ocasiones ¿cómo se llama? O personas en las cuales se llega a juntar por diversos tipos de factores, se llega a juntar una cantidad de cerumen, se acumula en esta zona. Y por agentes externos, como tenemos los hisopos o de repente palitos de fósforo, etc., las personas intentan sacarse el cerumen hacia la parte externa. Entonces lo que hacen es más agravar el cuadro, empujando el cerumen más al fondo, donde no hay vellosidades, en las cuales las vellosidades hagan esto, boten el cerumen hacia afuera, ¿no? Entonces empieza a acumular más y más y más, y conforme pasa el tiempo llega a acumularse y tiende a formar el tapón seroso que llamamos, ¿no? El cerumen, un tapón en esta zona que ocluye toda la parte del ingreso del sonido y disminuye la capacidad auditiva de la persona, pues, ¿no? En esta zona. Entonces, como dice acá, es un producto de descamación de secreciones sebáceas y secreción de las glándulas seruminosas que se encuentra en el tercio externo del conducto auditivo externo, en esta zona, ¿no? Ahora se llega a formar, ¿qué es el tapón de cera? Se reconoce muy fácilmente por una otoscopía, utilizando el otoscopio, en el cual no podemos ver el tímpano, como en esta imagen que vemos acá, en el oído derecho vemos acá el tímpano, y en el oído izquierdo, como vemos acá, es una gran masa de cerumen compactado, que puede ser de diversos colores. Puede ser de coloración oscura, un poco más clara, blanda o dura, etc., ¿no? Puede presentarse. Por lo general se llega a tapar este conducto auditivo cuando las personas te dicen: he ido a la playa, he estado en sauna y se le entra un poquito de agua al oído y se ha tapado completamente, ¿no? Cuando va ya tanto a la piscina o al mar, lo que pasa es que este cerumen de acá se llega a diluir un poco y se diluye un poco y tapa completamente, y no escapa todo, entonces tapa completamente. Entonces ahí puede ocasionar diversos tipos de molestias, pues, ¿no? Los factores que predisponen a la formación, como ya les he mencionado, hay diversos tipos de factores. Unos son los intentos de extracción, como le he mencionado, puede ser por parte del paciente por diferentes tipos de medios, ya sea palitos de fósforo o si no el hisopo, lo que utilizamos, ¿no? Que tiene ahí fibras de algodón, el cual hace también que se junte con el cerumen y formen un tapón ceroso a nivel del oído. Ahora tenemos también la estructura de la parte del oído, que tenemos el conducto auditivo externo, que en algunos pacientes puede ser estrecho o de manera retorcida, que no es el conducto en forma de itálica, sino es un poco más retorcido, o no se puede incluso llegar a ver incluso en algunos pacientes el tímpano, ¿no? Claramente. Entonces hay ese tipo de pacientes en el cual el cerumen se llega a juntar y se llega también a compactar, o si no, el conducto auditivo es bastante estrecho, entonces también se llega a compactar y formar el tapón ceroso. Oídos que producen demasiado cerumen, que es probablemente un factor hereditario. Generalmente hay unos pacientes que se le ve y se le forma bastante cerumen en esa zona, entonces también es otro factor predisponente de factor hereditario. Presencia de abundantes pelos también en el conducto auditivo. Hay otros pacientes también que tienen bastantes vellosidades, entonces si tiene bastantes vellosidades, con el tiempo hay veces llega a juntarse bastante cerumen y entonces evita que se salga todo. Se junta y también forma el tapón. O también, como le he dicho acá, factor hereditario, estrechez del conducto auditivo, y ese es otro tipo de patología, ¿no?
Otros también factores predisponentes a la formación son la edad. En los ancianos, generalmente el cerebro es un poquito más seco y también es un poco más duro. Entonces, hay veces los pacientes de mayor edad o pacientes mayores tienden a formar más el cerebro seco y se llega a tapar. La historia previa de tapones de seres impactados. También hay pacientes en los cuales hay una historia previa, ¿no? Te dice que sí se ha llegado a impactar anteriormente cuando eran jóvenes, entonces ya vamos viendo también qué tipo de patologías o de repente la estrechez del conducto, etcétera, ¿no? Uso de habilidad de audífonos también. Hay los pacientes jóvenes, sobre todo, los que utilizan los audífonos a nivel del oído, entonces evitan que salga la cera y posteriormente llegan también a colocarse el palito de fósforo, intentando sacar y también se llega a juntar. La clínica, el diagnóstico es bastante simple, simplemente te viene el paciente y te dice cuáles son los síntomas que ha podido presentar. Es disminución de la agudeza auditiva, o también te dice que tiene picazón, o de repente también puede ocasionarle también un acúfeno o tinnitus o ruido en las noches, sobre todo en las partes donde hay más calma. Es una parte de la clínica, pues, ¿no? El diagnóstico es bastante simple. Viene el paciente y nosotros con la otoscopía vemos, y no vemos el tímpano claramente, sino vemos un tapón, una masa compactada en esta zona. Pero también hay que preguntar otros factores en los cuales de repente ha tenido el paciente una enfermedad, una gripe previamente, hace 2 semanas, 3 semanas, y te dice que el oído le está doliendo. Hay que tener también cuidado con este tipo de pacientes, porque puede haber pasado por una otitis aguda media, que es la inflamación del tímpano. Entonces, en ese momento, cuando nosotros hacemos el lavado, se puede cruzar con que haya un cerumen compactado en esta zona. Entonces, lo que pasa es que podemos llegar a perforar, porque la membrana timpánica está un poco más delgada, está inflamada, entonces podemos llegar a perforar el tímpano. Entonces, hay que descartar ese tipo también. Preguntando siempre en la clínica, paciente con previa resfríos, dolor a nivel del oído, hay que hacer también el signo del trago positivo. De repente sigue con el proceso gripal, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la extracción. Lo que podemos hacer en ese tipo de situaciones es dar previa medicación y también colocar gotitas óticas, ya sea otosambón o tidol, que lleguen a ablandar esa parte del cerumen. La manifestación clínica más frecuente del tapón seroso, como ya le mencionaba, es la disminución progresiva de la capacidad auditiva. Entonces hay una progresiva disminución, o si no brusca taponamiento en esta zona, y te dice el paciente: he ido a la playa, he ido al mar, me he metido y se ha tapado bruscamente, o si no, he estado en la ducha o en el sauna y se me tapó completamente el oído, he intentado sacármelo, entonces no le produce, no llega a escuchar. Entonces usualmente ya con la otoscopía vemos el tapón de cerumen que está impactado y se puede llegar a sacar, y preguntando previamente los procesos gripales, si es que hay dolor, etcétera, ¿no? Los diversos tipos de síntomas que pueda tener. Otros síntomas, como ya le he mencionado, que también puede haber acúfenos o tinnitus, otalgia, dolor a nivel del oído, sensación de inestabilidad, vértigo incluso, o algunos pacientes incluso también se estimula el reflejo de la tos, entonces empiezan a toser, que no es otra cosa por estimulación a nivel del oído, y estimula el par número 8, pues, ¿no? que está involucrado en cuanto a la audición. ¿Qué hacer en un tapón de cerumen? Está indicada la extracción del tapón de cerumen solo cuando se bloquea el conducto auditivo externo, produce una disminución de la audición. Cuando el tapón nos impide ver el tímpano, como ya le he mencionado, normalmente nosotros deberíamos ver el tímpano en esta zona. El tímpano tiene que ser translúcido, no tiene que estar abombado, tiene que estar, blanquecino también en esta zona, translúcido, por eso le digo. Entonces, de esas maneras, si en el caso el tímpano se ve y acá también hay un poco de cerumen y vemos la posibilidad de que sí se puede llegar a lavar para evitar la acumulación, se puede llegar a hacer, pero en el caso si esté sano el tímpano, ¿no? Si en el caso de tu paciente te dice: me duele el oído, veo el tímpano abombado, veo el tímpano un poco rojo, eritematos, preferible no llegar a lavarlo, porque podemos llegar a perforar el oído por la presión del agua. Ahora, el agua también tiene que ir a la parte superior dirigiéndose, no puede ir directamente al tímpano, porque por la presión puede también perforar el tímpano. Entonces,
Cuando nosotros utilizamos la jeringa para el lavado de oídos, tiene que ir a la parte superior en esta zona, chocar en esta zona primeramente y luego recién se distribuye el agua. Entonces de esa manera podemos también lavar el oído. Entre los posibles tratamientos que tenemos podemos utilizar diferentes tipos de serumelíticos. Administrado por el propio paciente también puede llegar a colocarse. Una de las tales son varias cosas que podemos aplicar de los serumelíticos. Podemos hacer peróxido de hidrógeno 3%, bicarbonato de sodio, ácido acético al 2.5%, incluso el aceite de almendras, salvo que sea alérgico, ¿no? A algunos productos, el aceite de oliva, el cloruro de sodio. Lo que más tenemos más disponible es el cloruro de sodio también, pues, ¿no? Si es que es un paciente de bajos recursos, no tiene muchas posibilidades como para comprarse gotitas óticas o de repente como el otosambón, el otidol, lo que podemos recetarle también es un cloruro de sodio del 0.9%. Y se utiliza igual que las gotas nasales, se coloca en esa zona y empieza a diluir también la parte del cerúmel. O lo que nosotros utilizamos mayormente en esta parte de estos de acá, tenemos la glicerina, que podemos colocarle 2 gotitas en la mañana, 2 gotitas en la noche, o enviarle al paciente siempre y cuando le tengamos vigilancia. Si en el caso tengamos un tapón muy complicado, podemos hacer que se coloque la glicerina en esa zona del oído con un poquito de algodón, pero nunca hay que dejarlos, o sea, siempre hay que vigilarle, hay que decir para el día siguiente puede venir. Mientras tanto, eso lo que va a hacer es diluir el cerumen seco o ¿cómo se llama? Que esté causando la molestia o tapón, ¿no? En ese caso. O si en el caso, simplemente un cloruro de sodio que es un poco más económico, que le colocas en esa zona y le envías a su casa y poco a poco va disolviendo también el cerumen, ¿ya? La extracción de lavado por jeringa o por un aparato eléctrico también. Lo que nosotros utilizamos mayormente es por una jeringa, ¿no? Lo que utilizamos acá es la jeringa metálica de otoscopía, en los cuales tenemos que tener una buena iluminación en esta zona. El paciente tiene que estar cómodo, hay que ubicarle con una toallita en esta zona de acá del hombro para que evitar mojarse y darle también una toallita a él para que él pueda limpiarse en el caso de que el agua se salga o le moje, ¿no? En una ocasión. Entonces, primeramente se pregunta al paciente cómo está, si está cómodo o no está cómodo. Pero antes la otoscopía, ¿no? Para ver, ya diagnosticado el tapón, entonces procedemos a la técnica, utilizamos la jeringa junto con una riñonera, un envase también en el cual vamos a recibir todo el agua que vamos a irrigar en la parte del oído y procedemos a la técnica de lavado que tenemos. Entonces, este método es el más utilizado en atención primaria, ya sea en los puestos de salud o en atención primaria, o acá también en la clínica, ¿no? Es lo que utilizamos nosotros primeramente. Puede hacerse directamente siempre y cuando se haga con un personal especializado en este caso, ¿no? O capacitado en cuanto al lavado de oídos, porque siempre hay riesgos, podemos ocasionar daño al paciente. En cuanto a un lavado, un procedimiento tan simple, sí podemos llegar a ocasionar un tipo de daño porque podemos llegar a perforar el tímpano y eso es grave, pues, ¿no? Porque disminuye a futuro también la capacidad auditiva del paciente. Entonces, este método, solamente que utilizando lo que es la irrigación con agua, puede ser agua, pero se recomienda que sea cloruro de sodio. Siempre se recomienda el cloruro de sodio, el cual disuelve mayormente también el tapón seroso y se hace mucho más fácil que solamente con agua, ¿ya? Eso cabe la salvedad. Este método tiene una eficacia de un 70% a un 75%, pero si se combina previamente con serumelíticos como son la glicerina, el otosambón, el otidol, que se receta previamente, si en el caso el paciente tiene un tapón bastante duro, vean ustedes un tapón duro, puede recetar el otosambón 2 gotitas en la mañana, 2 gotitas en la noche. Si es que en caso han intentado y no sale previamente, puede incluso hacer 2 gotitas en la mañana, al mediodía y en la tarde. No va a ocasionar ningún tipo de problema hasta unos 3 días o 4 días. Posterior a eso, ya se hace otra vez el lavado y también puede haber ¿cómo se llama? Un poco de dificultad. Sí puede haber en pocos casos, ¿no? En esos casos, cuando ya no sale el tapón seroso, pues definitivamente ya no sale, ya no se le hace otro ya se le envía con el otorrinolaringólogo para que vea esa situación, ¿no? Para hacerlo con un aparato de irrigación, con aparato eléctrico, pues, ¿no? Porque el aparato eléctrico tiene irrigación continua, la fuerza lo tiene modulada, entonces se va a sacar toda la parte del cerebro, ¿ya? Es solo en esos casos que sean complicados. Ahora, cuando utilizamos serumelíticos tenemos una eficacia de un 97%, o sea, casi 100% que sí o sí va a salir, salvo un 3% de los casos es el que no sale, ¿no?
debido a esto, a que puede estar bien, bien compactado en esa parte del cerebro. La extracción del lavado por jeringa o aparato eléctrico, tenemos los equipos biomédicos, que tenemos el otoscopio que tenemos en cabinas, una luz frontal, siempre hay que tener un poco de luz, ya sea para ver una adecuada visualización del conducto auditivo externo también, y materiales médicos no fungibles que tenemos son la jeringa de 20 cc o de 10 c o la jeringa metálica que tiene esta capacidad, ¿no?, de volumen, catéter endovenoso número 14, 16, 18 o 20, si en el caso no tenemos ese tipo de, ¿cómo se llama?, de medio, ¿no?, como es la jeringa metálica. Ese catéter también se puede colocar en la punta de la jeringa y con eso podemos llegar a irrigar. Torundas en algodón siempre hay que tener también, y unas gasas simples también de 10×10 para limpiar la zona, o de repente retirar y hacer ver al paciente, ¿no?, que estamos sacando una cantidad de serum. La descripción detallada del procedimiento es acá. Como yo les he mencionado, lo importante es el lavado, es asegurar la biodisponibilidad del paciente para la limpieza del oído. Hay que preguntar siempre si es que tiene tiempo o no tiene tiempo. De repente hay unos tapones un poco complicados para sacar, entonces siempre hay que tener un poco de tiempo. Ahora, en niños y en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas también hay que descantar, no hay que realizar el procedimiento muy, si es que no tienen una buena técnica o un buen manejo, ¿no? Porque de repente en los niños podemos provocar el llanto, entonces no nos puede llegar a hacer trabajar bien, o puede moverse, o puede causar una lesión con la misma jeringa a nivel del conducto auditivo externo, entonces hay que tener bastante cuidado. Y luego los pacientes que sean, pues, ¿no?, que tengan una condición, como bien dice acá, neuropsiquiátrica, ¿no? Se debe explicar bien el procedimiento del paciente, qué es lo que yo tengo que hacer, indicar cómo se siente, cómo adecuadamente, si la temperatura del agua también está adecuada. Ahora, en el proceso del lavado, el agua tiene que estar a una temperatura tibia. No puedes irrigar con agua fría, porque puedes causar vértigo. Entonces el vértigo se produce cuando está en el agua fría. Entonces siempre utilizamos un agua tibia o tolerable, ¿no?, a la piel, sin provocar quemaduras en el conducto auditivo externo o en el tímpano. Siempre hay que asegurarnos de la temperatura del agua. Y se pone la toalla en el hombro, como ya les he descrito, y se le da un pañuelo para secarse también al paciente, ¿no? La jeringa debe estar bien lubricada y cerrada. Se carga con agua templada, como ya le he mencionado, a la temperatura corporal, que vendría a ser 37 grados generalmente, para evitar el estímulo térmico del oído o por ¿cómo se llama?, purga de aire, ¿no?, en la presión. En posición vertical, para evitar la presencia de burbujas, o reduciendo la presión del flujo de agua también en esa zona. Se coloca, usualmente utilizamos nosotros una riñonera, ¿no?, o una batea ajustada también al hombro, ¿no?, que sea un poco más más cómodo, ¿no?, para realizar el procedimiento. También se introduce cuidadosamente la cánula o la jeringa hacia el cuadrante póstero superior del conducto auditivo. O sea, póstero superior significa la parte superior y casi para atrás. Entonces, en esa dirección tiene que estar la punta de la jeringa, y se inicia la irrigación, manteniendo una presión constante, pero no excesiva siempre, ¿ya? Y es fundamental controlar la posición de la cánula y también del paciente, para evitar así un desplazamiento, ¿no?, y ejercer una presión para no lesionar el conducto auditivo, sobre todo, porque podemos lesionar también el conducto auditivo, tanto como el tímpano. Entonces siempre hay una presión adecuada, ¿no? El procedimiento no es efectivo, si el procedimiento no es efectivo, puede repetirse, pero se recomienda no más de 3 irrigaciones, ¿ya?, en un solo litro, no más de 500 ml. Entonces es una botellita de 500 ml, solamente con eso se recomienda. ¿Puedo hacerlo un poquito más? Sí, se puede llegar a hacer más, pero siempre y cuando viendo cómo está el conducto auditivo. Si está irritado, si empieza a rojecerse, si hay un tipo de herida, entonces ahí paramos, ya no lo tocamos. Tras el lavado se recomienda que el oído se realice por una otoscopía para comprobar la limpieza completa del tímpano, del oído, perdón. Y usar una cureta para limpiar los restos del cerumen en esa zona, ¿no?, de esa zona. Es lo que podemos utilizar. Ahora, otra cosa más que se me está olvidando de acá es, posteriormente a esto también del lavado, del procedimiento de lavado de oídos, lo que podemos dejar también es un poquito enrojecido la parte del tímpano. Entonces por ahí también podemos recetar o medicar autosambón o tidol, que tienen lidocaína, corticoide, tiene también un antibiótico, y también tiene
un seromiolítico, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces es una compuesto. Se puede recetar 2 gotas en la mañana, 2 gotas en la noche durante 5 días, es suficiente para que disminuya la rojez de esa zona, o si es que se ha producido algún tipo de lesión, ¿no? Si en el caso se haya producido una lesión y hay sangrado abundante, ya dejar definitivamente y referirlo al paciente, ¿no? Para un otorrinolaringólogo, porque de repente también el conducto auditivo también puede estar irritado ya previamente. Entonces lo único que hemos hecho es empeorar eso, entonces dejarlo ahí. Hay que saber parar y no ocasionar daño, ¿no? En cuanto a los riesgos y complicaciones más frecuentes, como ya le he mencionado, se puede llegar a perforar el tímpano. Sí se puede llegar por una mala técnica, exceso de presión, de repente no he tenido cuidado con el paciente, no le he preguntado si ha tenido un proceso gripal previamente, de repente la membrana, no le he visto bien la membrana timpánica, de repente que estaba bombando, así, entonces lo que puede ocasionar es una perforación en tímpano. Entonces inmediatamente, como se detiene el proceso y se envía al otorrino, ¿ya? Porque vamos a ocasionar un daño en esa zona. Una otitis externa o media también podemos ocasionar. ¿Cómo podemos ocasionar una otitis externa o media? Es inflamando el tímpano. Inflamando por la presión, por la temperatura del agua, que es un poquito, le podemos estar un poco más, su temperatura puede estar aumentada, lo puede quemar. Entonces, ¿puedo originar una otitis externa media? Sí puedo llegar a ocasionar una lesión del conducto auditivo también en los niños, pacientes neuropsiquiátricos, una mala técnica, también puedo llegar a lesionar el conducto, entonces eso también lesionar ese conducto. Puedo llegar a producir náuseas y vómitos también, si el agua, digamos, en este caso está a una temperatura fría, entonces puedo llegar a ocasionarle vértigo, un poquito de mareos, y puede llegar incluso hasta el vómito. Ahora, dolor en esa zona también es una de las complicaciones más frecuentes, mareos y vértigo, como ya le he mencionado, y también puede haber sangrado si es que hay perforación de la membrana timpánica. Y en cuanto a todo eso, una recomendación que podría hacer en este caso, siempre tratar de utilizar agua. Generalmente acá utilizamos agua, pero tratamos de utilizar cloruro de sodio, que es lo más adecuado y lo más estéril, ¿ya? Porque podemos causar un tipo de infección a nivel conducto auditivo externo también, ¿ya?